Se puede hablar de ciencia de todas las maneras posibles. Pienso, por ejemplo, que hay un libro que dice Borges y la matemática, cuando uno pensaría que la literatura de Borges es más cercana a la filosofía. Nos encontramos con un libro de Guillermo Martínez que te dice que no, que la literatura de Borges muchas veces se parece a una demostración matemática. Pero si hablamos no solamente de matemáticas, sino de ciencia, hay una colección que hace la editorial Siglo XXI que se llama Ciencia que ladra, que se encarga de demostrar cómo la ciencia recorre aquellos lugares fronterizos impensables para nosotros los lectores o las personas que disfrutamos con la divulgación científica. Uno de esos libros, uno de esos recorridos es Los Rolling Stones y la ciencia. Yo lo voy a acercar, pero en el teléfono nadie lo va a ver bien. Después lo pegamos o hacemos algo para que se vea en la tapa, porque la tapa está buena. Los Rolling Stones y la ciencia, un libro de Ernesto Blanco, que está aquí en nuestro estudio, recién llegado de Montevideo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y, bueno, hablemos un poco de tu libro. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí, ¿no? O sea, es un placer para mí poder estar acá charlando contigo. Y bueno, es una continuación natural del otro libro que yo había hecho Los Beatles y la ciencia. Exactamente, Los Beatles y la ciencia. Tiene diferencias, similitudes, pero bueno, vamos en la dirección que tú me lo propongas. Lo primero es, de alguna forma, no tengo muy claro si es, hablemos de los Rolling Stones o hablemos de la ciencia. No sé cuál es la excusa que te lleva a plantear el libro, porque hablas de canciones, hablas de procesos creativos, pero todo el tiempo estás hablando de eso en relación a la ciencia. Y por otro lado, hablas de ciencia, qué sé yo, del efecto Doppler, pero todo el tiempo estás volviendo a Keith Richards y a Mick Jagger, ¿no? Claro, yo creo que hablemos de los Rolling Stones, sí, o sea, el método es ese, hablemos de los Rolling Stones y en el proceso, en muchos momentos, voy a tener que desviarme un poquitito para explicar algunas cuestiones de ciencia necesarias para entender algún análisis de su música o de sus anécdotas o de alguna cuestión vinculada a ellos. Pero siempre el disparador es algo que tenga que ver con los Rolling Stones. Eso es lo que nos va a guiar. No hay una intención de quiero hablar de tal cosa de ciencia y entonces uso a los Rolling Stones. Voy usando la ciencia que voy necesitando para pensar sobre ellos y mirarlos desde mi punto de vista, digamos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a escuchar a los Stones? Bueno, esa es una pregunta compleja. Sí, hay cosas que uno conoce desde antes de haber nacido. No, pero mira, pasa esto. El libro más natural fue el de los Beatles. Son dos historias distintas, los Beatles y la ciencia y los Rolling Stones y la ciencia, y las dos son muy interesantes, y si me preguntás ahora creo que prefiero esta historia, porque me representa hoy en día. Los Beatles me fueron dados naturalmente, o sea, por allá a los 13, 14 años alguien me arrimó un cassette, me obsesioné con eso, empecé a coleccionar la discografía, empecé a leer sobre sus vidas, y bueno, forma parte de esas cosas que uno integra a sí mismo en esa etapa de la vida, que es parte tuya. Los Rolling Stones fue una búsqueda que inicié cuando estaba terminando ya el proceso editorial de los Beatles. Me parecía que esto era una continuación natural y obviamente conocí a los Rolling Stones. Hice en paralelo, cuando empecé a conocer a los Beatles, un intento de escuchar algunos discos de los Rolling Stones, pero los Beatles eran un campo gravitatorio tan intenso que no me fui mucho por ahí. Entonces tuve que ir a buscar a los Stones, ya después de haber hecho el otro libro y ya siendo un científico profesional. Lo otro fue volver a los Beatles desde la mirada del científico profesional. Acá lo fui a buscar. Y en ese sentido es una experiencia muy linda también porque representa esta otra etapa de mi vida. Encontré en los Rolling Stones cosas diferentes, los miré ya de entrada desde otro lugar, empecé a recorrer su discografía, a comprarme los discos, a escucharlos, a interpretar sus canciones también en los espectáculos que nosotros hacemos de música y ciencia y a leer sobre sus vidas, ¿no? Entonces, seguramente escuché mis primeras canciones de los Rolling Stones por aquella época, 13, 14 años, pero te diría que los escuché en serio hace 3 años, 2, 3 años. Hay una cosa que tienen los músicos, que en general el músico, más allá del músico que trabaja y que es de conservatorio o el músico que lee partituras, el músico de rock generalmente tiene algo que tiene que ver con la pulsión que va más allá de lo racional. Sí. La música siempre está vinculada a ese lado. Sin embargo, en tu libro, y yo te diría que más de una vez me ha pasado con personas que he hablado, la música y la matemática tienen mucha relación. Sí, claro. Bueno, la música y las matemáticas, de alguna manera uno podría decir, más que las matemáticas te diría la física, la matemática aplicada a entender el mundo, nacen juntas, ¿no? Pitágoras
O sea, la primera persona que empezó a pensar que las matemáticas podían ser la herramienta para entender el universo, lo hizo precisamente a través del análisis de la música, de tratar de explicar la armonía, digamos, cuando se tocan dos notas en una cuerda, como un fenómeno matemático. Y a partir de ahí, obviamente, esa relación siguió, y se podría decir que usar las matemáticas para entender el mundo natural nace del estudio de la música. Y esa relación es muy clara. Por otro lado, también es cierto lo que tú decís, los resortes humanos que uno usa para acercarse a una cosa y otra son un poco distintos, ¿no? En la música es más dejarse ir, es más la intuición. Es un fenómeno que ocurre cuando uno interpreta música o escucha a un tiempo muy rápido. En la ciencia uno se puede detener, pensar, tomarse los tiempos, y uno trata de ser objetivo. En la música creo que la gracia es ser lo más subjetivo posible y expresar, ¿no? Cuando uno hace música o también cuando escucha, ¿no? Me pasó que la semana pasada estaba viendo un documental sobre Spielberg y hablaban de encuentros cercanos, y vos estabas hablando de la matemática como la posibilidad de entender el universo, sí. Y en aquella película en algún momento hablaron de que la conexión entre humanos y extraterrestres tendría que haber sido a partir de la matemática, pero les pareció que era demasiado frío y por eso cayeron en la música. En la música. Bueno, como decías tú hace un rato, la misma cosa, digamos, ¿no? Levemente diferente para nosotros, pero básicamente la misma cosa. O sea, hay patrones, hay orden, hay regularidad, ¿no? Hay números de distintas maneras, ¿no? En el libro hay un capítulo en particular que es el capítulo Beatles versus Stones, sí. Que en realidad es un capítulo en donde se muestran como dos polos y cómo podemos evitar la polarización. Pero en un momento, en ese capítulo estás hablando acerca del contexto y lo natural, ¿no? El nutriente y lo natural. Sí, claro. Y pensaba eso en relación al primer capítulo del libro, en donde hablas de cómo la música afecta a los hombres y a los animales. Sí. ¿Vos creés que la música, el rock, nos afecta de una manera distinta a nosotros, siglo XXI, Occidente, América Latina, que lo que le podría suceder a nuestros hijos o a nuestros abuelos? Bueno, es toda esa complejidad que decís tú de la relación entre lo biológico, genético, digamos, y lo adquirido, en un fenómeno como es la música, está muy presente. O sea, por un lado, nosotros tenemos órganos capaces de detectar los sonidos, tenemos un sistema nervioso que procesa eso de alguna manera, pero lo cultural es central en la construcción, sobre todo en nuestras expectativas musicales. Cuando estamos escuchando un sonido que consideramos musical, ¿qué es lo que esperamos? Y eso es lo que también nos va a generar la respuesta emocional, cuando esas expectativas se rompan un poco, o en la medida que se vayan cumpliendo. Y eso se construye escuchando dentro de una cultura. Yo creo que sí, digamos, una cultura diferente va a evaluar esta música de un modo diferente, ¿no? Y de algún modo nos resulta incluso curioso, probablemente porque esto es así, nos resulta curioso un fenómeno como el de los Beatles o el de los Stones, que generación tras generación se siguen escuchando, se siguen poniendo las camisetas, o ves jóvenes de repente 15 años o 20 años escuchando a los Stones y sintiendo una identificación con esa música, que incluso es de una generación incluso anterior a la mía, ¿no? Entonces, parece haber una cierta permanencia, pero creo que precisamente llama la atención eso, porque creo que la música es un fenómeno que tiene mucho de cultural, aunque también tiene biológico. Entonces la respuesta es que no lo sé, pero supongo que al cambiar la cultura cambiarán los efectos de esta música para la gente, y tal vez algunas cosas sí permanezcan. Pero me resulta muy difícil separar una de otra o imaginarme ese futuro, digamos, ¿no? Vos tomás, por ejemplo, Paint It Black y reconoces cómo una imagen opera del mismo sentido que un olor, pero que la imagen es más pregnante al final en una traducción musical, ¿no? Bueno, sí, eso es casi un juego que planteo al final. Lo que comento ahí es el hecho de que en Paint It Black, de un modo nuevamente más intuitivo, más propio de un artista, de un músico, ¿no? De un poeta, si querés, la conexión entre lo depresivo y lo oscuro surge, pero también surge en la ciencia, en descubrimientos relativamente recientes, de que en las personas, digamos, diagnosticadas con depresión,
tiene una percepción de los colores diferente. Eso es con medidas directas, medidas de la respuesta eléctrica de los nervios que salen de la retina. Se ve que, por ejemplo, responden menos a los contrastes de color blanco y negro y demás. Y eso aparentemente es una característica no solo de la vista, sino de todos los sentidos, porque tendría que ver con los niveles de dopamina característicos de los estados depresivos, y que eso afecta también a la comunicación nerviosa de los órganos sensoriales. Entonces ahí es que ocurriría también con los olores, y se ha visto que también ocurre con los olores lo mismo. Y yo al final juego, bueno, capaz que es porque somos primates o animales visuales, que nos resulta más interesante una canción Painted Black que, no sé, olfatealo, sí, claro, poco intenso. Ahora, ¿dónde reside el secreto de la música Stone? ¿En el riff de Richards? ¿En la polenta de la batería? Digo, después de estudiarlo y trabajarlo, viste que cada tanto aparecen estos estudios de las universidades de Minnesota, de Michigan, que te dicen la canción más feliz del mundo es la canción. Sí. Bueno, ¿cuál es el secreto de la música de los Stones? Bueno, nuevamente es muy difícil contestar eso desde una única mirada, ¿no? Yo creo que debe haber aspectos también que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones hasta económicas, te diría, sociales, de marketing, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sin duda la música de los Stones, así como pasa con otras bandas, como puede ser el caso de los Beatles, representan cosas muy centrales, no solo de una época, que sin duda lo hacen. Satisfaction, por ejemplo, la letra representa una inquietud propia incluso de estos tiempos, no solo de la década del 60, ¿no? Pero creo que también representan cosas universales, ¿no? La música a los seres humanos nos gustan seguramente por muchas razones, algunas culturales, pero muchas biológicas. O sea, la música, te diría que es una característica de nosotros como especie, ¿no? Así como lo puede ser para un ave su canto, para una ballena también sus canciones, ¿no? Es una característica de nuestra especie, y creo que ahí hay elementos centrales para nosotros. La música como elemento de conquista, digamos, sexual. La música también como un elemento de comunicación con nuestros bebés cuando todavía no son capaces de hablar, un lenguaje más emocional. La música como un elemento de unirnos, digamos, en pos de una acción conjunta de los seres humanos, ¿no? Eso se puede ver perfectamente en un concierto de los Stones, ¿no? Y obviamente utilizan todos esos elementos. Luego, para entender por qué los Stones y no la banda que toca en la esquina de casa, creo que hay un montón de otros fenómenos, ¿no? Que pueden ser culturales, sociales y muy difíciles de analizar, pero que si uno quiere analizar eso en serio, creo que también tiene que pasar por estos otros lados, ¿no? Más biológicos o más físicos, matemáticos. Si lo están escuchando Ernesto y con ese tono que tiene es distinto, es el tono del uruguayo. Sí. Creo que también en nuestra voz hay mucho de música. Sí, claro. Sí. Se le cuela el tú decís que me encanta, en cualquier momento decís Caldera y Championes y ya está, nos olvidamos de la entrevista y empezamos a ver qué nos acerca y qué nos distancia. Sí. Pero la pregunta también tiene que ver en eso, en qué nos acerca y nos distancia la relación con los Stones. ¿Cómo vive el uruguayo, si querés, el uruguayo promedio, el uruguayo como entelequia, digamos, eso que no existe pero que nosotros podemos generalizarlo en una entrevista entre casa? ¿Cómo vive el uruguayo esa relación con los Stones, que también en la Argentina, y sobre todo en esta ciudad, es tan cercana, tan íntima? Sí, yo creo que no en forma tan intensa, aunque seguramente muchos uruguayos que puedan ver esto se van a sentir mal, porque son verdaderos, se sentirían honrados de ser considerados verdaderos rolingas, ¿no? O sea, creo que realmente aquí es un fenómeno más llamativo. Te lo digo desde ya cuando vine en el barco, veías gente de diversas edades con la camiseta, con la lengua de los Stones. Eso no se ve tanto en Montevideo, pero también, obviamente, seguramente en todo el mundo hay gente que se consideran rolingas, en el sentido de que son los Rolling la banda más grande del mundo, etcétera. Yo creo que tiene que ver probablemente la relación diferencial con que los Rolling Stones recién fueron a Uruguay hace poco, digamos, en 2016, en esta última gira que hicieron por Latinoamérica, ¿no? Y ustedes tienen una relación más cercana con los Stones, ¿no? Probablemente haya algunas cuestiones de esas que si las mirás desde Europa o incluso otros lugares de América casi no se notan, digamos, si nos miran a nosotros dos, gente de otros lugares de América, no notan esos detalles que tú decís. A uno como uruguayo muchas veces te pasa que te dicen, vos sos argentino, ¿no?
pero capaz que hay alguna de esas sutilezas que nos diferencian que haga que lo vivamos un poco distinto. Pero mi sensación, muy subjetiva, nada científica, es que creo que en Argentina se ve con un poco más de intensidad esa pasión por los Rolling Stones. Y que tal vez tenga que ver con eso, que los Rolling Stones estuvieron en otros momentos por aquí. Y bueno, ese tipo de situación. Creo que también la rivalidad Rolling Stones, Beatles, que sé por anécdotas que me han contado gente de una generación anterior a la mía, de que en la década de los 60, 70, en los bailes había una rivalidad, incluso llegaban a tomarse a golpes de puño los fans de los Beatles y los Stones en Uruguay. Creo que es algo que ya en mi generación no estaba eso, ¿no? O sea, no se ve como un Nacional Peñarol o, digamos, un River Boca. Claro, en el libro vos decís River y Boca, pero no decís Nacional Peñarol. Lo digo así. ¿Ah, sí? Digo Nacional Peñarol, sí. Ese se me perdió, Sí, sí. le presté más atención al Boca es River. Es el último, ¿no?, que puse Nacional Peñarol, sí. Me pareció que siendo yo uruguayo no podía dejar de decirlo, aunque seguramente para el lector universal y más después de esta última final, River Boca en toda América y en el mundo es más conocido. Hablemos de del trabajo del divulgador científico. Sí. ¿Por qué es importante la divulgación y por qué elegís la música? Porque ya son 2 trabajos y además haces presentaciones y shows con música. Sí. ¿Por qué es importante la divulgación científica y por qué elegís la música como el vehículo? Bueno, 2 preguntas grandes, interesantes, que me gusta contestar. La divulgación científica, uno puede decir muchas cosas que, digamos, y que son importantes y que creo que suenan bien y que hay que decirlas, ¿no? O sea, una población que conozca más de ciencia tiene más capacidad de, en un sistema democrático, ¿no?, de tomar decisiones, de participar de decisiones que involucran a toda una sociedad y también de entender más cosas que afectan su vida. Desde el momento que va a un médico, lo que el médico le dice, desde el momento que te quieren vender algo, un alimento, un electrodoméstico. O sea, el ser crítico, el pensar de esa manera que piensan los científicos, incluso tener información de algunos avances de la ciencia, creo que son elementos centrales para eso. También uno podría decir que para el desarrollo de un país es importante que la gente, o que haya un grupo importante de personas formadas en ciencia, y que eso no ocurriría si no hay alguien que despierte esa vocación en los jóvenes. Yo creo que todo eso está muy bien, hay que decirlo, es importante, me parece importante, pero no es el motivo central por el cual yo hago ciencia. Yo creo que la pregunta por qué divulgar la ciencia es como si vos le preguntaras a un músico por qué hace música, cuál es el valor de eso para una sociedad. Es el mismo, desde mi punto de vista, es un valor cultural. Cuando yo te cuento una historia de un descubrimiento o revisamos juntos desde un punto de vista crítico una historia de los Rolling Stones o algo que esté pasando en la realidad y lo vemos desde la óptica de la ciencia, es un producto cultural, ¿no? La ciencia, el conocer nuestro lugar en el mundo, el conocer nuestro parentesco y nuestra relación con otros seres, digamos, que habitan la Tierra, el pensar en que puede haber vida en otros planetas, son todas cosas que tienen la misma potencia para mí que una película, una poesía, la música. Le da sentido a nuestras vidas, nos permite disfrutar de eso y usar una capacidad que todos tenemos, como también es la de la música. En algún momento de la evolución humana, todos fuimos en alguna medida músicos, científicos. Esta división es algo propio de estas sociedades más complejas, ¿no? Entonces, creo que la música, iba a decir, y es cierto, pero estamos hablando de la ciencia y la divulgación de la ciencia es eso, es un producto cultural de la humanidad y que yo creo que su gran valor es ese. Y después me preguntás por qué utilizar la música. En realidad, yo he utilizado diversas cosas, ¿no? O sea, yo tenía una serie en Uruguay de televisión, Superhéroes de la Física, en la cual analizaba los poderes de los superhéroes desde la perspectiva científica. He tenido una serie más cercana a las cosas en las que yo investigo, que se llama Paleodetectives, en la cual analizamos distintos enigmas de cómo habrían vivido animales fósiles usando la física, la biología, y intentando desentrañar eso. Los dinosaurios también es algo y los animales fósiles muy atractivo para la gente y para los niños. Y la música también. ¿Por qué lo uso? Yo te diría que no lo uso. Son cosas que a mí me gustan y como científico voy hacia esos lugares, ¿no? O sea, me hago esas preguntas y recorro esos caminos y creo que ese proceso, si uno lo cuenta de determinada manera, es un producto cultural interesante. Y esa es la razón, digamos, de todo esto. Me gusta la forma en la que en tu última respuesta y en el último momento te dejaste ganar por la pasión, ¿no? A veces uno lee a ciertas personas que hablan sobre, o ensayistas o críticos, y no tienen tanta pasión como la que le acabas de poner
le pusiste toda la onda, ¿no? Al rock y a la ciencia. Dos cosas que a priori uno, salvo por una guitarra distorsionada, no la pensaría y sin embargo todo el tiempo recorre, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es eso, bueno, uno cuando mira los fenómenos desde esa perspectiva de la ciencia, los ve distintos y creo que eso para otra gente que no se dedica a la ciencia profesionalmente puede ser divertido, motivante, hacerle pasar un buen rato, dejarlos pensando. Ernesto Blanco, el autor de, lo vuelvo a volver a poner en la cámara, Los Rolling Stones y la ciencia, que es casi podríamos decir como la segunda parte o la continuación de Los Beatles y la ciencia, libro que salió por la colección Sierra, la de la editorial Siglo XXI, Me trabé al final, venía muy bien y me trabé al final, por la editorial Siglo XXI y por la colección Ciencia que Ladra, que dirige además Diego Golombek, sí, claro, amigo de la casa que ha estado hace muy poquito aquí también, sí, con un libro que reedita una famosa frase de Lennon, ¿no? La ciencia es eso que pasa mientras estamos pensando en otra cosa. Exacto. Así que Ernesto, ha sido un placer hablar con vos y ahora nos vamos corriendo a poner en YouTube alguna de las canciones de los Stones. Bueno, un gusto para mí estar contigo acá. Muchas gracias. A vos.